Cuando escuchas hablar del peor guitarrista de la historia, esperarías ver a un tipo con una habilidad bastante deficiente en el instrumento. Sin embargo, Richard Benson tenía algunos trucos bajo sus mangas. Tenía también un buen conocimiento musical y era capaz de hacer composiciones propias. Benson también tenía algunos videos instructivos y, para ser sincero, era un poquito llamativo al nombrar ciertos conceptos musicales. Por ejemplo, algo como esto. Él lo llamaba la escala espacial. Si tocas la guitarra, probablemente ya notaste que no es más que la escala de la menor. ¿Y qué tal las técnicas de otros guitarristas? ¿Alguien dijo Van Halen? ¿O qué tal el mismísimo Michelangelo Batio? Ahora, ¿tenía la precisión quirúrgica y limpieza de un Malmsteen? Pues probablemente no. Y de hecho, cada vez que creía que estaba tocando rápido era cuando las cosas no le terminaban de salir muy bien, que digamos. Por ejemplo, así tocaba el blues Richard Benson, o como él decía, il vecchio blues. Il vecchio blues. Y no, la velocidad no es un problema. Por ejemplo, así lo hace alguien como Marty Friedman. Pero probablemente compararlo con uno de los mejores guitarristas del género no sea justo, no solo para él, sino para nadie. Por lo que la pregunta lógica sería, si no lo hacía tan mal, ¿por qué rayos mucha gente lo considera el peor guitarrista de todos? Bueno, pues prepárate, porque es lo que voy a tratar de contarte, aunque no es nada fácil. Richard Benson empezó a tocar la guitarra cuando era un niño, pero cuando llegó a la adolescencia ya lo hacía muy bien. De origen británico, Benson y su familia se mudan a Italia cuando era pequeño, y en los 70s Richard incursiona en la naciente corriente de rock progresivo italiano. Su banda, llamada Buon Vecchio Charlie, graba su primer y único disco, en donde Benson era el cantante y guitarrista. Y desde aquí las cosas ya empezaron a ponerse cuesta arriba para él, pues esta grabación nunca fue publicada sino hasta 20 años después por una disquera italiana junto a una distribuidora japonesa. Sin embargo, Benson no se mantuvo alejado del medio artístico durante este tiempo y de hecho trabajaba como presentador de televisión y productor musical. En los 80 se dedica a la radio, donde transmite principalmente hard rock y metal, además de hacer algunas apariciones como músico en compilatorios de metal italiano. Para los 90 siguió trabajando para la televisión y radio locales e incluso apareció en películas italianas donde se interpretaba a él mismo. Esto, junto con su colaboración en programas de talento italianos, le generaron un estatus de celebridad local. Como pudiste notar en los videos del principio, Benson trataba de ser una especie de Michelangelo Batio italiano, y poco a poco fue construyendo un personaje que empezaba a convertirse peligrosamente en una parodia de sí mismo. Así las cosas, en el año 1999 lanza su disco Madre Tortura, que por supuesto puedes escuchar si lo buscas en YouTube y darte una mejor idea de su música. Ahora, aparte de algunos tropiezos al principio de su carrera y de la manipulación un poco excéntrica de su propia imagen, no te culpo si hasta aquí no terminas de entender por qué el deshonroso título de el peor guitarrista del mundo.
Pues resulta que para el año 2000, Benson es diagnosticado con una artritis reumatoide, lo que afectó severamente su capacidad para tocar la guitarra. Y como si esto no fuera suficiente, al año siguiente, Richard se ve involucrado en un extraño accidente donde cae de un puente y se lesiona severamente la pierna. A pesar de que Benson alega que lo hizo para escapar de unos asaltantes, mucha gente piensa que este fue el principio de su terrible declive moral y que en realidad atentó contra su propia vida. Ya entrados en la era YouTube y con una enfermedad que no daba tregua, Benson empieza a convertirse en un meme de internet. Su canal empezaría a hacerse famoso por las razones equivocadas y en un intento de mostrarle a la gente sus covers y seguir impartiendo lecciones de guitarra, en realidad lo que conseguía es convertirse en la burla de sus visitantes, ya que tocaba visiblemente mal la guitarra. Si esto te recordó a nuestra versión latinoamericana de parodias musicales, el único e irrepetible Tongo, estoy contigo. El problema es saber si hacía esto como una especie de troleo o lo estaba haciendo en serio, pues hasta la fecha nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero esto no llegó solo hasta ahí, sino que los visitantes de su canal se organizaban para ir a las presentaciones que Benson seguía haciendo a pesar de su condición para lanzarle huevos, tomates y harina. A lo que Benson respondía con indiferencia y pues seguía tocando. Y aunque esto sea lamentable desde cualquier punto de vista, lo que nunca quedó muy claro es si Benson hacía esto como una forma de llevar al extremo al meme, que ganaba cada vez más atención y popularidad, o si esto responde a una salud mental que empezaba a deteriorarse junto con su salud física, o si era simplemente una víctima del público que se negaba a abandonar y resistía estoicamente por amor a la música. Más tarde, Benson publicaría otros 2 trabajos, una ópera rock en 2015 y en 2016 Duelo Madre, donde probablemente queda en evidencia la posible afectación mental que sufría, ya que aseguraba que el mismísimo David Bowie colaboró con el trabajo, lo que por supuesto no era cierto. Benson muere el 10 de mayo de 2022 debido a complicaciones cardíacas. Pues ahí lo tienes, una historia que nunca terminamos de saber si fue una parodia o una tragedia, pero impactante sin duda. En todo caso, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Benson hizo todo esto para convertirse en un personaje de internet o fue una víctima del desprecio injustificado de la gente? Déjame saber tu opinión abajo en la caja de comentarios.